Televisa presenta. Buenos días, tardes o noches, queridos televidentes. El día de hoy, en Noticiero Histórico sobre Historia Histórica, les venimos a comentar y mostrar un reportaje realizado por nuestros corresponsales del Colegio Santa María Marianistas. Siendo realizado este trabajo por los alumnos del cuarto de secundaria del año 2023, siendo esos alumnos llamados Matías Merino Pacora, Franco Inurrite y Jersey, y claramente mi persona, Gonzalo Berulloa. En este trabajo realizado para el curso de Ciencias Sociales y gracias a la ayuda y constancia de nuestro profesor Víctor Inga, les venimos a presentar un trabajo el cual abarca los sucesos históricos del siglo XIX, principalmente basándose en el combate del 2 de mayo y en la Guerra del Pacífico, enfocándonos en esos sucesos y si hubo imperialismo en ellos, describiéndolos y explicando cómo pasaron todas estas cosas. Además, explicando cómo fue la población de aquel momento, cómo la población peruana fue afectada, cómo fue la clase política y además cómo fueron los rivales, cómo nos afectaron a nosotros y cómo ellos se afectan a sí mismos o cómo se beneficiaron. Además, cada uno de los tres presentadores realizará una opinión crítica y valorativa sobre este tema tan fundamental para todos. Finalmente tenemos tres entrevistas exclusivas para presentarles y valorar a los principales héroes nacionales en el Perú de estas épocas. Bueno, sin más preámbulos, podemos proseguir. El Colegio Santa María Marianista les presenta el imperialismo en el siglo XIX, combate 2 de mayo y la Guerra del Pacífico. Combate del 2 de mayo. Primero debemos situarnos en esta época, por lo que basándonos en lo dicho por Angulo Ricardo, el combate del 2 de mayo fue causado por las pretensiones españolas para reconquistar al Perú, las cuales comenzaron en el año 1864 y culminaron en este combate en 1866. Las naciones involucradas en esta batalla fueron Perú, España y Chile. Este se desarrolló en el puerto del Callao, cerca a Lima. Este combate sucedió porque el almirante español Castro Méndez quería que España tome nuevamente el control de Sudamérica y por ende atacaron el Callao, ya que era un lugar estratégico e importante al ser el único puerto de Perú en esta época. El héroe del combate del 2 de mayo fue el coronel José Gálvez, ministro de guerra. Aquel coronel murió en el Torreón de la Merced, en el Real Felipe. Su muerte sucedió al dejar caer una bomba y explotar el polvorín que se encontraba debajo de él. Debido a su actitud, heroísmo y entrega, junto a los demás participantes peruanos, hoy en día se reconoce que ganamos ese combate y las fuerzas españolas nunca más volvieron a intentar otra conquista. Historia peruana. Y conociendo la historia del Perú, que son fuentes sumamente certificadas, indican que la Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1879 y 1884, involucrando a Chile, Perú y Bolivia. Esta guerra se originó por disputas territoriales y recursos naturales en la región del Pacífico Sur, específicamente en torno a las ricas provincias del Salitre y el Guano. Asimismo, Chile quería expandir su territorio, así controlando estas valiosas regiones. Por ello, se tuvo que enfrentar a Perú y a Bolivia.
Estos conflictos tuvieron bastantes momentos significativos, como lo son la batalla de Iquique y la batalla de Angamos. La guerra se desarrolló tanto en el mar como en tierra, habiendo bastantes heridos y pérdidas en ambos lugares. Además, durante esta guerra se crearon y popularizaron varios héroes nacionales para el país, estando entre estos Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Al fin y al cabo, Chile logró ser victorioso, teniendo una ventaja masiva territorial a expensas de Perú y Bolivia. Por consiguiente, Bolivia perdió su acceso al mar, lo que perjudicó bastante al país, tanto económicamente como políticamente. Por otro lado, yéndonos a otro extremo, hablando del Perú, este también sufrió pérdidas territoriales y una flaqueza de su posición en la región. Por todo lo mencionado anteriormente, se concluye el hecho que esta gran guerra del Pacífico dejó rastros duraderos en las relaciones de estos países y tuvo impactos políticos y económicos a largo plazo. El combate 2 de mayo se relaciona directamente con el imperialismo. Angulo Ricardo, en la página web de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, afirma que el almirante Castro Méndez buscaba la reconquista y por ende expansión de España, para tener más colonias. Este imperialismo comenzaría por el puerto del Callao, ya que en esta época era el mejor puerto de Sudamérica, para los intereses de las fuerzas españolas. Con ese territorio ellos podrían expandirse fácilmente por el sur de Perú y llegar a las costas chilenas. Se puede evidenciar el imperialismo español desde los motivos de este combate. En este caso, España quería conquistar Perú, principalmente por el ámbito territorial, ya que ellos querían posicionarse en los mismos terrenos que años atrás, cuando Perú era dependiente de ellos. Además del ámbito territorial, también se presenta el ámbito económico, ya que España quería adueñarse de las costas peruanas, y en estas costas habían salitre y además islas guaneras, y por ende España quería apropiarse de ellas. Asimismo, historia peruana y conociendo la historia del Perú, establecen que la Guerra del Pacífico también puede ser explicada desde un punto de vista imperialista. Esto se debe a que Chile buscaba controlar las ricas provincias del salitre y el guano, los cuales eran de suma importancia para principalmente la agricultura y la industria en general en todo tipo de ámbitos. Asimismo, a través de las conquistas de las regiones previamente ya mencionadas, Chile intentó expandir su influencia y asegurar el acceso a todo tipo de recursos naturales estratégicos. Se puede ver claramente lo imperialista al manifestar la forma en la cual Chile ejerció su poder militar y económico para obtener ventajas territoriales y recursos a expensas de Perú y Bolivia. Como se puede ver, el imperialismo se relaciona con la expansión territorial y el control económico de un país sobre otro. Con el fin de claramente satisfacer las necesidades propias, tanto políticamente como económicamente. La clase política del Perú. Esta se tuvo que enfrentar contra exorbitantes desafíos durante el combate del 2 de mayo y la Guerra del Pacífico, tomando decisiones estratégicas y que lleven al Perú a mejor puerto, a que pueda flotar nuevamente por sí mismo y no esté sufriendo tanto por las crisis ocasionadas por estos dos combates y esta guerra ocasionada una continuamente en el mismo siglo, lo cual claramente trajo un desbeneficio al país. Aparte de crear un impacto en la población, también creó un impacto económico, los cuales los políticos debieron haber prevenido debido a las leyes que estos hacían, siendo que esto no fue tanto el caso, evidenciándose en la actualidad y en aquel momento. Por otro lado, los políticos de aquel momento eran dirigidos principalmente por una sola persona, el presidente del Perú,
siendo que en aquel momento, durante el combate del 2 de mayo, fue dirigido por Mariano Ignacio Prado y también cierta parte de la Guerra del Pacífico, pero también fueron dirigidos por Nicolás de Piérola, un presidente bastante reconocido. Pero, aunque estos hayan sido dirigidos por una persona en común, los políticos internamente se habían dividido entre diferentes grupos los cuales buscaban principalmente su beneficio económico, un beneficio a su propio bolsillo y no un beneficio común a la sociedad, al Perú, para superar esta guerra que pasábamos en aquel momento. Por esos motivos, esta es una de las razones por las cuales el Perú terminó perdiendo, lamentablemente. Al mismo tiempo, la mala gestión que tuvieron los políticos en el ámbito militar en aquel momento tuvo un impacto en el resultado de la guerra, siendo que los políticos no invirtieron antes en mejorar el armamento, la artillería o diferentes ámbitos militares, siendo que para el momento de la Guerra del Pacífico y el combate del 2 de mayo, en el cual pedimos ayuda a otros países que sí tenían mayores recursos en artillería militar, el Perú se enfrentó únicamente con armamento viejo, oxidado, roto, malfuncionante, entre un millón de adjetivos que podría darle a estos armamentos. En general, armamentos malos, los cuales no ayudaron a que el Perú pueda progresar y siendo estos fundamentales para la derrota de este contra Chile. La población peruana. Durante ese tiempo, la población del Perú tuvo un papel fundamental para el desarrollo de la guerra en el propio país. Los ciudadanos tuvieron que afrontar una grave crisis creada por estos dos sucesos, el combate del 2 de mayo y la Guerra del Pacífico, creando un impacto en ellos mismos y en su sociedad en general, en cómo vivían usualmente. Siendo que, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, el peruano promedio pensaba que esta iba a ser una guerra momentánea o un suceso momentáneo en el cual el Perú iba a ganar debido a los grandes ingresos económicos que este ha tenido antes y que iba a superar a Chile, un país chico, que no es muy poderoso en temas de artillería, lo cual es totalmente falso en aquel momento, y el Perú está en mucha peor desventaja de lo que el peruano promedio, el peruano de a pie, tenía en mente, siendo que podemos ver esto en los resultados de aquella guerra. El peruano era patriótico en aquel momento, sentía un patriotismo por su país. No iba a desconfiar de él y sabía que íbamos a ganar o afrontar este suceso de alguna manera u otra. Por aquellos motivos se realizaron bastantes movilizaciones y actos por parte de la población misma para ayudar a la guerra en sí, ayudar al Perú a que pudiera ganar, motivando a los demás. Por otro lado, se realizaron varios grupos de voluntariado que ayudará a la población en el tema de salud o social o otro ámbito el cual no haya sido muy tocado por la política de aquel momento debido a la cantidad de inversión que se debió haber hecho en el tema militar. Finalmente, el Perú, la población del Perú afrontó una grave crisis económica y social en aquel momento. Millones de personas murieron en aquellas épocas, siendo que fueron causadas por la guerra y por la participación en esta. Participación la cual ellos no estaban tristes por ella, pero sí entristecía la cantidad de muertos que pudieron haber visto en los periódicos de aquel momento, o la cantidad de malas decisiones que la política de aquel momento tomaba, aunque tal vez desconozco yo que hayan sido públicas totalmente. En general, la población del Perú tuvo que afrontarse de manera muy valentuosa ante este suceso, enfrentándose ellos solos prácticamente contra el mundo y pudiendo afrontar esta crisis que sucedía en el país y que muchas personas sacaban un beneficio de ella. Los rivales externos que tuvo que enfrentar el Perú durante el combate del 2 de mayo y la Guerra del Pacífico fueron España y Chile, respectivamente. Estos tuvieron un papel de suma importancia para el desarrollo de estos sucesos, impactando positiva
y mayormente negativamente en el Perú entero, en la población en la política y en demasiados aspectos. En el caso de España, España quería expandirse, regresar las colonias que alguna vez tuvo a sí mismas. Además, también conseguir una gran cantidad de salitre de las minas y guano de las islas que en algún momento obtuvieron, enfrentándose contra Chile y Perú. Por aquellos motivos, el Perú, analizando de manera muy extraña su sistema militar, viendo que es muy débil comparado con España, tuvo que pedir la ayuda de todo el continente prácticamente, bastantes países de Sudamérica y América Central, los cuales se le ayudaron a analizar que este es un problema del continente entero y enfrentarse en el puerto del Callao, en el combate del 2 de mayo, para vencer a España finalmente y que no me llegue a mayores. En el caso de la guerra del Pacífico no tuvimos la misma suerte, siendo que el Perú, debido a una ambición económica de querer tener parte del territorio de los salitres, en las minas de salitre, y un claro conflicto político entre Bolivia y Chile queriendo expandirse, aparte no solo conseguir las minas de salitre de Bolivia, sino las del Perú, nos enfrentamos entre ellos dos, Bolivia saliendo de la participación de la guerra y nosotros enfrentándonos directamente contra Chile. Ellos presentaron una clara superioridad en temas militares, teniendo mucha mejor artillería, armamentos, municiones, etc., venciéndonos de lejos. Además, no solo en el tema de tierra, sino en el tema de mar, teniendo muchos mejores buques, siendo financiados por Inglaterra principalmente o otros países que también querían los beneficios económicos. En general, esto también impactó en la sociedad peruana, creando una crisis económica luego de la guerra del Pacífico y creando una división social también, afectando a las personas de menos recursos de la población y complicando mucho más la situación de lo que ya estaba del Perú, haciendo que el país sufra bastante. Bueno, si tuviera que dar una opinión frente a este caso, lo más probable es que todos o la gran mayoría de la audiencia que nos está viendo hoy en día, ahorita mismo, de la comodidad de sus casas, es muy probable que estén a favor mía, ya que todos los televidentes presentes son peruanos, somos peruanos, los cuales todavía sienten ese mal sabor de boca de saber todo lo que pasó en la guerra del Pacífico. Por ello, yo, Matías Merino, me quiero enfocar en el segundo suceso histórico, el cual es la guerra del Pacífico. Y pues bueno, la guerra del Pacífico es un ejemplo triste de cómo el imperialismo puede llevar a la pérdida de territorios y recursos para los países más débiles. Es frustrante, es sumamente frustrante ver cómo Chile aprovechó su superioridad militar y económica para obtener ventajas a expensas de Perú y Bolivia. Esta guerra destaca las desigualdades en el escenario internacional y cómo las naciones más poderosas a veces pueden imponer su voluntad sobre las más vulnerables. Si tuviera que decir una conclusión frente a este tema, lo único que me queda por decir es que es impresionante, es sumamente impresionante e impactante de cómo las ambiciones imperialistas pueden dar lugar a conflictos sumamente devastadores y dejar secuelas duraderas en las naciones involucradas. Este conflicto evidenció cómo la superioridad militar y económica de un país puede ser utilizada para imponer su voluntad sobre otros, generando así desequilibrios geopolíticos y económicos significativos que perduran probablemente hasta tiempos de hoy en día. Mi opinión sobre los sucesos mencionados al ser peruano y adolescente es que el país tiene héroes muy bien formados, con valores indispensables, al ser militares. Entre estos valores rescato la lealtad, valentía, coraje, entrega y pasión. En el caso del combate 2 de mayo, rescato la actitud de José Gálvez,
y opino que sin un líder como él, la historia del país no sería la misma. En el caso de la Guerra del Pacífico, pudo rescatar la pasión de Miguel Grau al combatir por su país en el Monitor Huáscar, sin arrepentirse ni un solo segundo. Aunque en esta guerra no hayamos ganado, sí queda en evidencia mi opinión acerca de lo apasionado y valiente que fue Miguel en el combate. En mi opinión, las guerras pasan y también llegan nuevas, y en vez de solo reconocer los héroes del pasado, también tenemos que formar líderes en el presente, que cumplan con un rol para el país. Por este motivo, puedo decir que la buena educación es una excelente manera de crear héroes en el futuro. Luego de haber analizado todo lo anteriormente expuesto, no solo por mí, sino también por mis compañeros, es posible realizar una opinión crítica y valorativa sobre los sucesos ocurridos durante finales y mediados del siglo XIX. El Perú, en estos dos sucesos tan importantes e históricos para la historia del Perú, el combate del 2 de mayo y la Guerra del Pacífico, sufrió bastante, tuvo una inestabilidad política y económica total, siendo que se demostró de que nosotros no estamos capaces para enfrentarnos contra dos países, y aún así, en el caso de Chile, nos enfrentamos. Aún así, tuvimos las agallas de buscar un beneficio económico, de ganar y tratar, siendo que estamos en total desventaja. Podemos evidenciar hasta en el combate del 2 de mayo, en el cual ganamos efectivamente, sí, pero con la ayuda de diferentes países, los cuales también tenían una mejor base militar. En el caso de la Guerra del Pacífico, estamos solos contra Chile, prácticamente, y Chile acompañado por Inglaterra, buscando un beneficio económico en las minas de salitre. Nosotros claramente estamos en una clara desventaja. ¿Y por qué estamos en desventaja? Si el Perú había ganado un montón de plata años pasados, un montón de dinero, recursos económicos debido a la venta de guano a Europa y salitre de igual manera, pues eso evidencia la corrupción que ha existido en el Perú desde los inicios de los tiempos en general. La cantidad de corrupción que ha habido en el país, todo ese dinero yéndose al bolsillo de ciertas personas, de ciertos grupos sociales, siendo solo beneficiados ciertos grupos sociales, siendo estos los más altos, que los bajos, los cuales necesitan mucha más ayuda. El Perú en general es una evidencia clara de lo que los beneficios personales de los políticos y de otras personas de grande autoridad le hacen a un país desde sus inicios. Eso es una clara muestra de las malas decisiones de los políticos, de solo buscar beneficio económico para uno mismo, de su bolsillo, y no del bien común de todo el país. Es una clara evidencia de lo mal que estaba el país en aquel momento, y aún así eso se mantiene hasta ahora, estando una terrible situación política desde los inicios, pudiéndose reflejar lo que pasó antes y lo que pasó ahora, solo que ahora no hay una guerra, pero seguimos con una crisis política y económica de cierta manera, habiendo una clase social mucho más beneficiada que otra, manteniéndose prácticamente igual, sin un cambio notorio, aunque hayan pasado más de 2 siglos de aquel momento. Por otro lado, Chile buscó un beneficio económico, mostrando un imperialismo en sus acciones de buscar y ampliar su territorio, de conseguir más minas de salitre, los cuales beneficiar su economía, y por ende también Inglaterra, también beneficiarse de cierta manera, agarrar un poco de ahí y también conseguir un beneficio económico. Algo lamentable en tema de sus acciones desde mi punto de vista. Algo lamentable del Perú también, de haber decidido participar en esta guerra. Y claro, se generaron varios héroes debido a la pérdida que tuvo el país. Desde mi punto de vista, debemos pensar más en los sucesos como derrotas, más como valoríos. Debemos pensar en la cantidad de personas que sufrieron sus familias fallecidas, sus casas perdidas, sus dineros, sus joyas extraviadas. Todo por hacer que un patriotismo de un país que estaba en ruinas desde el comienzo y claramente iba a perder. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta que tengo para usted es:
¿Cómo valoras el rol de los principales héroes nacionales? Bueno, el héroe es una persona que muere por su patria, tratando de llevar adelante una batalla, ganándola si es posible y entregándose totalmente por el país, y que sirva de ejemplo a las generaciones futuras. Ese es un héroe, una persona que ha muerto por su patria, que ha tratado de ganar una guerra y aunque no la haya ganado, se ha convertido en un ejemplo para la juventud por su entrega en la defensa de los valores nacionales. Opino lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo consideras la participación de José Gálvez en el combate 2 de mayo? Justamente es muy importante la participación de José Gálvez como en el Torreón de la Merced, cuando los españoles pretendían reconquistar el Perú, y que él ahí sirvió de ejemplo al resto de las fuerzas peruanas para desalentar a los españoles que pretendían recuperar los dominios del Perú en el combate del 2 de mayo. Es una lucha muy cruenta y el Perú derrota, y gracias al ejemplo de José Gálvez, el resto de las fuerzas peruanas logran derrotar a los españoles. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿y qué opina acerca de los héroes nacionales en general? Los héroes nacionales son personas que han hecho algún tipo de sacrificio que de una u otra manera han entregado su vida por una causa, por su país. Obviamente son personas especiales que reúnen características que hacen de que la nación o el bien común sean más importantes que ellos mismos y la defienden hasta otorgar su vida. Eso para mí es un héroe. Y especificando más, aterrizando más por así decirlo, ¿qué opinas sobre Francisco Bolognesi? Bueno, Francisco Bolognesi es una de las personas que califica en la definición que dimos. Era una persona que amaba al Perú. Es uno de los héroes más importantes de la Guerra del Pacífico, conjuntamente con Miguel Grau. Francisco Bolognesi tenía un ejército especialmente motivado por él, aun cuando era mucha la diferencia entre material bélico y personal. Él defendió a su patria con la célebre frase de que tiene deberes sagrados que cumplirlos y los cumplirá hasta quemar el último cartucho. Es decir, dejó todo, ¿no?, por salvaguardar la integridad de su patria y ofrendó su vida en esa noble misión. Queridos televidentes, en este momento les tengo una entrevista exclusiva con la señora Tessie Ulloa Novoa, mi madre, en la cual le vamos a preguntar una sola pregunta sobre el valor de los héroes nacionales en el combate del 2 de mayo y la Guerra del Pacífico. Adelante. Gracias Gonzalo. Referente al combate, digamos, yo tengo que rescatar la labor que realizó Miguel Grau, que no solamente fue un héroe que defendió nuestra soberanía, sino también que fue una persona que rescató a muchos chilenos que estaban cayendo en combate, que estaban cayendo al mar, y él los rescató. La labor que él realizó como líder fue la más alta y nos enorgullece a todos los peruanos la labor que él realizó en el mar. Siempre lo recordamos en el mes de octubre, exactamente porque se conmemora el aniversario del combate de Angamos. Muchas gracias por su respuesta.